Bueno, ahora esta cápsula de contenido que les vamos a presentar va a tener que ver con la introducción a la NOM 035, que es una normatividad de carácter obligatorio para México que entró en vigor a partir de octubre de 2019. Les vamos a contar por qué existe, qué sentido tiene, cuál es su propósito y también las mejores formas en las que desde mi experiencia al implementarla en distintas organizaciones, las grandes ventajas que tiene y cómo la podemos implementar para sacarle el mayor provecho posible. Lo primero es contarles que esta normatividad salió también como un llamado de atención que hizo la Organización Mundial de la Salud a nuestro país en términos de los altos niveles de estrés que tienen los trabajadores y de la baja productividad a pesar de la gran cantidad de horas de trabajo que los mexicanos pasan en los centros de trabajo. Y esto tiene que ver con prácticas y formas y estilos de trabajo, cultura de trabajo que tenemos en este país, desde los pequeños puestos hasta en los grandes corporativos. Entonces, vamos a empezar contándoles que a diferencia de otros países, esta normatividad se enfoca mucho en la productividad. Por ejemplo, en España, donde tuve oportunidad de trabajar también, esta normatividad se enfoca en el estrés y en la protección al trabajador frente al estrés. Ese es un mito que se ha creado en México y dicen que es la norma antiestrés. Incluso hay gente que dice, voy a denunciar a mi jefe porque me tiene en situaciones estresantes. No es así. Esta es una normatividad que busca incorporar prácticas que favorezcan la productividad, la colaboración y el trabajo saludable, y por lo tanto da muchas herramientas también para que eso ocurra. México la hizo bien, la verdad es que se las recomiendo. Les vamos a mandar también el contenido de la propia normatividad para que la tengan, la pueden descargar de internet, en donde se explica con muchísima claridad en qué consiste e incluye además las herramientas a través de las cuales se puede aplicar. Lo primero es que esta normatividad evalúa tres cosas. Pide que todos los centros de trabajo evalúen distintos factores, dependiendo del número de empleados. Ya se podrá entrar en detalle en otra clase, pero conviene decir que lo primero es que evalúa que los empleados no hayan sufrido o estén sufriendo acontecimientos traumáticos severos dentro de su ámbito de trabajo. Eso quiere decir que en sus horarios de trabajo o debido al trabajo hayan estado sometidos a una situación que les genere estrés postraumático, que no es el estrés popular que se conoce. El estrés postraumático es un síntoma que tiene que ver con haber presenciado un evento traumático, como puede ser un robo, un secuestro, un asalto, un accidente, la muerte de algún compañero, algún evento que genere en mí sintomatología de estrés postraumático a futuro. Eso quiere decir que pasados 15, 20 días de que eso ocurrió, yo siga presentando recuerdos recurrentes, teniendo dificultades para dormir, síntomas de depresión y de ansiedad por la situación que aconteció en mi ámbito laboral. Todos los patrones tienen la obligación de saber si sus empleados han estado sujetos a eso. En México en particular, esto se da sobre todo en contextos de violencia, de inseguridad, en donde puede haber ciertos oficios, ciertos trabajos que ponen más en riesgo a algunos empleados dentro de su contexto. Otra cosa que evalúa esta normatividad es los riesgos psicosociales. Eso quiere decir, aquellas condiciones ambientales que afectan en el funcionamiento social y emocional de los empleados. Por ejemplo, el estilo de liderazgo que se tiene puede influir en que un empleado sea productivo y esté tranquilo o se sienta estresado y no dé los resultados que se espera de él. Entonces, el estilo de liderazgo es un factor de riesgo psicosocial. Otro factor es, por ejemplo, las horas que se trabajan. El número de horas puede beneficiar al empleado o puede meterlo en una situación de riesgo. Lo siguiente que evalúa esta norma tiene que ver con los factores psicosociales en el trabajo. Aquí es importante diferenciar entre el concepto de factor psicosocial y riesgo psicosocial. Un factor psicosocial es aquel elemento de mi entorno laboral que favorece
mi mejor productividad, mi bienestar y mi trabajo. Un riesgo psicosocial es aquel factor que manejado negativamente puede afectar mi productividad y alterarla de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, esta norma evalúa los factores psicosociales. ¿Cuáles son los factores psicosociales? Estamos hablando, por ejemplo, del liderazgo. El liderazgo es un factor psicosocial que ejercido positivamente puede hacer mayor productividad en los trabajadores, motivarlos, darles sentido de pertenencia y llamarlos, animarlos a que se desarrollen dentro del trabajo. Un liderazgo negativo, por el contrario, quiero decir un liderazgo autoritario o que tenga prácticas de acoso o que no dé claridad en roles y funciones, lo que puede hacer es disminuir el desarrollo de los trabajadores y su productividad. Otro factor de riesgo psicosocial, por ejemplo, es las condiciones laborales. El espacio, la luz, el aire, cómo se ventila, el sonido, la cercanía con otros compañeros, ese ambiente que puede favorecer que un trabajador se sienta cómodo o que se sienta incómodo y que le afecte en su salud emocional la situación laboral, la situación y el ambiente laboral. Otro factor psicosocial puede ser las horas de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso? Porque no necesariamente más horas significa más productividad y eso lo tenemos muy sabido y muy estudiado. En realidad, pocas horas bien manejadas hacen que la gente sea más productiva y que aproveche mejor sus tiempos libres. Esto es una cultura que en México va despacio, pero que, como sabemos, en países desarrollados ya se tiene muy incorporada. Otro factor psicosocial puede ser las relaciones entre compañeros. ¿Qué claridad tengo entre mi función y la función de mi compañero? ¿Cómo delegamos y compartimos roles y objetivos y tareas? Entonces, estos factores se evalúan dentro de la normatividad y nos generan un semáforo. Ahorita vamos a hablar del semáforo. Lo último que evalúa la norma, sobre todo para empresas mayores de 50 personas, es el clima organizacional. Y lo que aquí se propone, la norma propone, es que estas empresas, que son más grandes, tengan prácticas de una cultura organizacional favorable, que generen espacios de integración entre los miembros de los equipos, que generen espacios de pertenencia, que exista una cultura, ya que cuando son empresas grandes es difícil que un líder pueda supervisar puntualmente cómo está cada persona. Eso se hace a través de la generación de una cultura y de distintos ejercicios, dinámicas, prácticas y asignaciones de roles, funciones, perfiles de puestos y todo el trabajo que Recursos Humanos ya lleva haciendo muchísimos años y muy bien en muchos de estos casos. Entonces, estos tres elementos, los acontecimientos traumáticos severos, los factores psicosociales y el clima organizacional, son elementos que evalúa la norma y que después esta misma norma invita a generar acciones respecto de lo que apareció en las evaluaciones. Las evaluaciones que se aplican son evaluaciones muy sencillas y nos lanzan semáforos. Estos semáforos, dependiendo del color que arroje la gráfica que respondieron todos los empleados de los centros de trabajo, ahorita vamos a hablar sobre eso, nos va a decir en qué situación está mi centro de trabajo. ¿Estoy en una situación adecuada o estoy en una situación emergente y tengo que tomar medidas de acción porque hay uno de mis factores de riesgo que salió muy alto, ¿no? Entonces, otra cosa importante a aclarar es que esta norma evalúa y trabaja por centros de trabajo. Eso quiere decir, todas las empresas de México, a partir de 2 empleados, van a tener que cumplir con ella. Y los centros de trabajo son los lugares físicos en los que la gente está trabajando. Con lo cual, se tiene que evaluar al 100% de estos empleados y a partir de ahí obtener nuestros resultados y generar nuestros mecanismos de acción para dar solución a estos problemas. Esto les juro que bueno, llevo años haciendo esto, sí, pero desde el 2019 hasta ahora, 2018 hasta ahora que hemos estado implementándola,
da unos mapeos y unas pistas excelentes para todos los líderes de las organizaciones, los directores, los jefes y los coordinadores sobre el estado general de su equipo. Es un check-up organizacional buenísimo. Otra cosa que nos invita la norma es a generar una política de prevención de riesgos, ¿no? Redactar un papel que no solamente se quede en el papel, sino que se informe sobre cuál es nuestra cultura de prevención de riesgos, cómo vamos a actuar a partir de ahora y cómo vamos a comunicar en caso de que veamos que hay una situación de riesgo laboral. Para eso, en muchos espacios hemos tenido que generar comités de acción confidenciales para dar respuesta a estas situaciones, ya que cuando se encuentran en situaciones de acoso laboral o de violencia, pues se tienen que trabajar esos temas con muchísimo cuidado y delicadeza. Otra de las cuestiones a las que la normatividad nos invita es a generar estos buzones de quejas y denuncias para que todos los empleados estén informados y tengan un acceso a medios para comunicar su estatus. Y en ese sentido va a haber un cambio cultural porque los líderes van a estar obligados a dar respuesta a todo esto. Entonces, hay muchísimo por contar. Cada centro de trabajo tiene sus particularidades. Actualmente existe una oferta enorme de implementación de NOM 035. Hay organizaciones en las que los aplican los mismos directores, dueños, gente de recursos humanos. Hay otros tests que se pueden hacer online. Yo, sinceramente, desde mi experiencia en desarrollo organizacional, sugiero que esto se tome como una oportunidad de acercarnos a los equipos. Ahorita, en el momento de aislamiento, estamos aprovechando para implementarla de manera online, hacer entrevistas y grupos focales, enviar los formularios online y generar nuestros planes de acción para que ahora, en el regreso de la crisis, estemos bien preparados con equipos más productivos, más fuertes, más saludables y más resilientes.